Que Dios nos bendiga mucho. Es un privilegio poder estar todos aquí en la casa del Señor. Que Dios le bendiga, hermano Antonio. Hermano Julián. Me confundí. Hermano Julián y hermana Rubia. Dios les bendiga mucho. Qué bueno verles. Es un privilegio de verdad para nosotros poder estar juntos y en armonía en la casa del Señor. Y en este día que Dios nos regala, nuestra clase se titula Dios anuncia redención. Dios anuncia redención. Y la clase del domingo pasado decía, Dios anuncia destrucción. Y hablaba de cuando Babilonia se sentía tan superior y por encima de los demás por el hecho de que tenía muchos pueblos cautivos. Sin embargo, Dios hizo que pagaran por haber actuado sobre la ley por encima de lo que Dios quería y por haber pensado que su propia fuerza estaba por encima de las fuerzas de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar, Dios anuncia redención. Y vamos a estar leyendo en Isaías 49, los versículos del 1 al 13. Y le voy a pedir por favor a mi hermano Carlos Jr., que él es quien va a dar lectura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. De entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Me dijo, mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, pues además he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con Dios. Ahora pues, Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob y a congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Él dice, poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Los verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempos favorables te oí, en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Convertiré en agua todos mis montes, y mis calzados serán niveladas. He aquí, estos vendrán de lejos, unos del norte y otro y del occidente, y otros de la tierra Sinim. Cantad, cielos, alabanzas y alégrate tierra. Montes, prorrumpid en alabanza, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Amén. Amén. Hermosa palabra, amados míos, es esta. Miren, cuando nosotros pensamos en la clase del domingo pasado y analizamos lo que es nuestra vida delante del Señor, nosotros nos damos cuenta que cuando
cometemos errores y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre vamos a vivir consecuencias. Hay una parte muy particular y yo quiero mencionárselas para que entonces entremos en el contenido de hoy. Y es que dice: este mensaje de juicio contra Babilonia tiene su explicación y origen en las actitudes, prácticas y posturas asumidas con altivez y arrogancia. Dios manda juicio porque ellos tuvieron una actitud de altivez y arrogancia. La ilusión de creerse invencible y por encima de la ley. Por encima de la ley. Miren, amados, nosotros todos nosotros, ¿verdad? En diferentes momentos de la historia vamos a ir enfrentando situaciones como personas. El viernes en el culto yo traía el mensaje y cuando Dios me hablaba, les voy a decir primero, yo estaba en mi cama hace como 3 semanas y yo recuerdo que yo estaba, ¿sabes? Cuando uno ya casi está dormido, ¿verdad? Y yo escuché en mi mente cuando Dios me decía, retos de Dios para mí. Retos de Dios para mí. Y cuando yo me iba a acostar, yo lo que le decía, Señor, ¿cuál es el tema que tú quieres que yo lleve? Y ese mensaje, a mí me tocaba predicar el domingo, Día de las Madres. Ese mensaje yo lo traía para ese día. Sin embargo, mis hijos se enfermaron y no pude estar aquí, tuve que salir para emergencia y todo lo demás. Pero el viernes en la noche, entonces yo traía el mensaje. Y el Señor nos hablaba directamente a través de la historia de Gedeón. Cómo Dios, cuando quiere que nosotros enfrentemos un reto, va de nuestra mano. Y cuando nosotros a veces creemos que ese reto lo vamos a pelear con alguien a nuestro lado, no necesariamente es la idea que Dios tiene. Y cuando Gedeón pensó que con 32,000 hombres iba a vencer a los madianitas, Dios primero le quitó 22,000 y luego de esos 10,000 todavía Dios dijo, no, es que son muchos. Es que soy yo y contigo que quiero vencer. Y Dios le hacía ver a Gedeón que con 300 hombres él pudo vencer. Y Dios le llamó que él era un hombre valiente, sin embargo él tenía temor. Y es lo que Dios hace con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios no ve la hora, sino que Dios ve el mañana. Y Dios sabía que él iba a llenarse de valentía. Y hoy nosotros aquí estamos en Isaías y estamos leyendo en el libro, en el capítulo 49, y habla del siervo fiel de Jehová, el siervo fiel de Jehová. Y en una parte de la clase nos pregunta si usted tiene a una persona que usted pueda mencionar cualidades de esta persona y que usted pueda mencionar que esa persona tiene las características de un siervo fiel. Y nos pregunta a nosotros mismos si nosotros sentimos que tenemos las características de un siervo fiel. Y el siervo fiel se sacrifica. El siervo fiel deja lo que piensa que quiere para hacer lo que Dios quiere que haga. Y nosotros en esta historia de hoy, tenemos que evaluarnos y pensar en qué momento de la historia de mi vida yo estoy. Dice por aquí, el siervo de Jehová antepone el propósito de Dios por encima de todo. Confía en que su recompensa no viene de los seres humanos, sino de Dios mismo. El siervo de Jehová será luz a las naciones. Y es lo que Jesús mostró para ejemplo a nuestras vidas. Lo que Jesús nos mostró y nos enseñó para ejemplo a nuestras vidas. Así lo menciona aquí. Nosotros tenemos, amados, en nuestra vida, en nuestra historia, el libro de Isaías como un libro que nos enseña y nos ayuda a que nosotros tengamos parámetros y sigamos un camino que es el que Dios espera que nosotros sigamos.
toda palabra y toda historia que Dios ha dejado plasmada aquí en algún momento de nuestras vidas nos sirve para referencia para nosotros seguir avanzando hacia adelante. Y hoy menciona al siervo fiel y explicaba aquí en la clase que muchos de los escritores de la Biblia piensan que quizás el siervo fiel era el pueblo de Israel y Dios lo estaba mencionando como un solo hombre. Pero también explica que posiblemente el siervo fiel es alguien que en ese momento determinado iba a dirigir a Israel cuando salió de Babilonia. Ellos tenían, amados, 70 años bajo esclavitud. Y ya en este proceso que estamos leyendo aquí es cuando Dios los iba a liberar. A veces nosotros en nuestras vidas tenemos muchos años de esclavitud. ¿Saben de qué? A veces de un tipo de vida, de un pensamiento, de una actitud donde yo digo, no, es que yo soy así, Dios me conoce. Y a veces muchos cristianos, amados, cristianos maduros, usted los escucha diciendo, no, lo que pasa es que yo soy así y Dios sabe. Y yo les puedo decir hoy que Dios no sustenta esa frase en la Biblia. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 1 Corintios 5:17. Amados, Dios quiere gente que sea liberada y a veces nosotros no estamos quizás cautivos de una enfermedad, quizás no estamos cautivos porque no tenemos, quizás ni siquiera tenemos un jefe. Pero a veces estamos cautivos, ¿saben de qué? Del área de confort. Mi estilo de vida. Yo me siento cómoda como yo estoy y bajo ninguna circunstancia nadie provoca o puede hacer que yo cambie mi manera de ser. Y muchas veces estoy cautivo bajo la actitud de que, ay Jesús, pobre de mí. Ustedes saben que hay cristianos, yo creo que eso aquí no se va. Hay cristianos que les encanta ser víctima. Ay no, pobre de mí, lo que pasa es que yo he tenido tanto dolor en mi vida y yo he sido tan sufrido o sufrida y se pasan la vida con un estilo de pensamiento, de queja, donde no avanzo, donde no logro ni siquiera dar de lo que Dios me ha dado. Y entonces usted en este momento analice, ¿esas son características del siervo fiel de Jehová? Nosotros, amados, hemos sido liberados de una Babilonia que era el pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. Y necesariamente cuando Cristo llega a la vida nuestra hay que tener un cambio, necesariamente. Y oigan lo que les voy a decir. Hay actitudes mías que posiblemente yo las cambio en el primer año de convertirme. Y la cambié. Y ya eso lo superé y más nunca vuelvo a fallar en ese sentido. Pero hay otras que me cuestan toda la vida seguírselas presentando al Señor. Y esa que quizás yo superé en el primer año es el aguijón de la hermana Nólida. Y quizás al mes de Fela convertirse ya había cosas que no las hacía y ella misma se sorprende y dice, wow, pero mira, ya yo no hago esto. Pero eso que Fela dejó, quizás es el aguijón de Silfrido. Entonces, por eso no podemos juzgarnos, amados. Porque es que mi debilidad no necesariamente es la suya. No necesariamente es la suya. Y a veces pasa que en la historia de mi vida, cuando yo comparto quizás con la hermana Altagracia y la forma que Altagracia me habla, yo digo, pero mira, Altagracia en tal cosa piensa diferente que yo. Pero eso no significa que Altagracia no ama al Señor. Altagracia lo superó, pero Yokeli no lo ha superado. Y así es la vida, amados, y así es el camino. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel había totalmente ya superado las debilidades que tenía? El pueblo de Israel volvió a su tierra y penosamente volvió a fallar y volvió a tener otros dioses.
y volvió a hacer cosas que al Señor no le agradaban. Pero algo que siempre Dios mantuvo fue un remanente fiel que nunca se postró ante otro Dios. Y nosotros y nosotras tenemos que ser ese remanente en todo tiempo, ese remanente. Y no significa que no tengamos debilidades. No significa que no vayamos a tener debilidades. Y habrá días donde sintamos tristeza, y habrá días donde sintamos pensamientos de dolor, días donde sintamos preocupación. Y todo eso es normal, amados. Pero nosotros somos ese pueblo que Dios rescató y que lo llevó a la tierra prometida. Somos nosotros. Somos nosotros, porque cuando el Señor menciona al pueblo de Israel y cuando Jesús vino a su tierra, el mismo Jesús menciona que tenían que ir a todos los lugares del mundo a llevar este evangelio. Y al mundo que Dios le dio lo mencionaba como uno solo, y nosotros estamos incluidos ahí. Entonces nosotros somos ese Israel que Dios rescató y que Dios hizo que saliera de esa tierra prometida. Y entonces pensemos en lo siguiente: hay 70 años donde mucha gente nació en aquel lugar. 70 años donde mucha gente, la cultura que aprendió fue la que vio en Babilonia. Pero siempre, amados, hubo gente que se mantuvo hablando de los prodigios y los milagros que Dios había hecho a su pueblo. Y por eso siempre se mantuvieron con la esperanza de volver a donde Dios les había dicho que ellos vivirían y estarían. Nosotros hoy, tenemos diferentes situaciones de vida. Tenemos diferentes retos en nuestras vidas que tenemos que superar. Y hay muchas de las cosas que nosotros tenemos todavía en nuestra mente y en nuestros corazones que son para entregárselas al Señor. Muchas creemos que ya las tenemos superadas y decimos, bueno, ya el Señor en esto me hizo perfectamente como Él quería. Y al día siguiente fallamos en lo mismo. Y eso no significa que Dios nos deje. Y eso no significa que Dios nos abandonó. Eso no significa que usted dejó de amar al Señor. Pero sí significa que tenemos que seguir llegando delante de Él en humildad y humillándonos. Una de las cosas, amados, que el pueblo de Israel tenía era que cada vez que ellos fallaban, duraban un tiempo fuera, alejados de Dios, ellos volvían y se humillaban. Y es maravilloso ver cómo en cada una de las oraciones donde ellos decían, Señor, hemos fallado contra ti, por favor, ayúdanos, inmediatamente Dios les mandaba a una persona. Inmediatamente. Así mismo es nuestro Dios con nosotros. Desde el día que usted reconoce que tiene una falta y desde el día que usted quiere que Dios le sea propicio en esa necesidad, Dios hace el milagro. Dios lo hace. Y no importa cuán grande usted cree que sea esa situación, Dios lo hace. El pueblo de Israel, yo me imagino que muchos de los que crecieron en Babilonia pensaban quizá muchas veces, no, pero yo creo que no es cierto y que nosotros no vamos a salir de esta tierra. Yo creo que no, porque es que yo nací, desde que yo nací estoy oyendo eso. ¿Ustedes han oído una frase parecida a esa? Desde que yo nací escucho que Cristo viene. Hace un tiempo alguien me lo dijo y yo le dije, ¿tú sabes qué pasa? Que Él tiene misericordia de ti. Y cuando tú aceptes al Señor, vas a empezar a verlo desde mi punto de vista. Por amor y misericordia es que Él no ha venido, esperando que mucha gente lo reconozca. Y acordémonos, amados, que el tiempo de Dios no es humano ni como el tiempo de nosotros, y que para Dios 1000 días pueden ser como uno y al revés. Entonces lo que para mí quizás, yo tengo 10 años pidiéndole tal cosa al Señor y el Señor todavía no me lo deja ver, es que el Señor te está trabajando a ti para que lo aprendas a recibir como Él quiere. El pueblo de Israel en Babilonia, muchos quizás pensaron a sí mismos, pero yo desde chiquito estoy escuchando que Dios nos va a liberar y todavía no nos ha liberado.
Quizá, amado, en su situación particular, hace tiempo que usted quiere un cambio en algo y no lo ha visto. Quizá en su vida diaria, en sus hijos, en su familia, en una situación de trabajo, no sé. Hay algo que usted quiere ver un cambio y todavía no lo ha visto. Pero hoy con esta historia de que Dios los liberó, miren, cuando usted se va al libro de Esdras, usted ve cómo Esdras sufre por el pecado de Israel. Y Esdras, después que ya ellos volvieron a estar en Israel, le dolía que no habían reconstruido la ciudad. Y Esdras dice: Señor, yo y mi pueblo te hemos fallado y hemos pecado contra ti. Y Esdras era un hombre recto, pero él se sentía parte de aquel pueblo. Y Dios le permitió volver y le permitió ayudar a reconstruir la ciudad. A veces nosotros, amados, necesitamos reconocer ante Dios que solos no podemos. Y a veces nos sentimos que si yo demuestro debilidad, entonces no voy a lograr mi objetivo. Y no es así. A veces tenemos orgullo, amados, y no nos damos cuenta. ¿Saben que hay personas que se basan en que son muy humildes y dicen: no, yo soy muy humilde, yo no soy una persona orgullosa? Y basada en esa apariencia de humildad, no permiten que nadie ni les ayude, no permiten que nadie les cambie su manera de ver las cosas, no escuchan un consejo, porque supuestamente son muy humildes. Y a veces el orgullo se viste y se disfraza. Nosotros tenemos que aprender, amados, que nosotros tenemos a un Dios que es maravilloso, que está a nuestro lado siempre, que nos libera de cualquier cautiverio que nosotros podamos tener. Y quizá mi pensamiento, la principal forma de yo analizar si es agradable a Dios es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor y cuando nosotros aprendemos a regirnos por ella, ante cualquier situación vamos a buscar una referencia bíblica y vamos a saber si lo que estamos haciendo es lo correcto. Dios, amados, el que rescató a Israel, es el mismo que nos acompaña a nosotros hoy, el mismo. Dios no varía, no cambia. Dios sigue siendo fiel. Ninguna de sus promesas ha quedado sin cumplir, ninguna. Todo lo que Dios ha dicho y ha prometido, lo ha hecho todo. Entonces de nosotros depende que hagamos la parte que nos toca. Usted y yo. Haciendo lo que nos toca, cediendo la parte que nosotros a veces no queremos ceder para que Dios obre. Y que cualquier cautiverio, cualquier situación que yo tenga que no se parezca a ese siervo fiel que Dios menciona en su palabra, que nosotros podamos entregársela al Señor. Analicémonos, pensemos cuáles son esas cosas en las que yo no he confiado totalmente en mi Dios. ¿Cuáles son esas cosas que yo creo que con mis fuerzas es que las voy a lograr? ¿Cuáles son esas cosas que cuando necesito y tengo que ir delante de Dios digo: no, pero esta parte todavía déjame manejarla yo? Y muchas veces, ¿saben por qué? Porque creemos que si se le entregamos al Señor no va a ser como yo quiero. Pero como yo quiero que sea a mi modo, entonces me da temor entregársela a mi Dios. Y eso me sigue manteniendo en cautiverio. Vamos hoy a pedirle al Señor que así como Él liberó a Israel de Babilonia, nos libere de cualquier opresión, de cualquier situación, de cualquier carácter, actitud que pueda dañar lo que Dios quiere hacer en mi vida, como su hijo y como el siervo de Jehová que aquí menciona.